Buen día, mi nombre es Elvira Córdoba y en este video se presentará datos agrupados, medida de tendencia central. ¿Qué son los datos agrupados? Son aquella distribución en la que los datos estadísticos se encuentran ordenados en clase y con la frecuencia de cada uno de ellos, como se puede observar en la imagen, que va de un rango a otro, es decir, de 0 a 14 años con su respectiva frecuencia, que es 665, y así sucesivamente con cada dato. Tendencia central. Las medidas de tendencia central describen ciertos comportamientos de un grupo de datos como por ejemplo valores cercanos, promedio de datos, entre otros, el cual se clasifica en media aritmética, moda y mediana. Para poder comprender mejor el tema, se planteó un ejemplo, el cual menciona: se mide la altura en pulgadas de 100 alumnos yucatecos. Como la variación de las alturas está muy dispersa, se decide realizar una tabla de datos agrupados, la cual se representa a continuación. En el lado derecho podemos encontrar la tabla, la cual tiene datos agrupados que van de 60 a 62 hasta 72 y 74. Y sus respectivos números, que dan un total de 100 alumnos. Para poder obtener nuestros resultados de medidas de tendencia central, se debe realizar la siguiente tabla, la cual se divide en datos, frecuencia, frecuencia acumulada, MK y MK por F. Los datos y frecuencia debemos tener en cuenta que son los que nos dieron anteriormente. Comenzaremos con la obtención de la frecuencia acumulada. El primer dígito se va a copiar igual al que está en la frecuencia, es decir, 5. El segundo dato se va a obtener con la suma del primero de nuestra frecuencia acumulada con el segundo de la frecuencia, es decir, 5 más 18, dando un total de 23. Y así sucesivamente con todos los datos, siguiendo las flechas seleccionadas que van de manera en zigzag, dando total de 100, lo cual son nuestros datos proporcionados. Ya teniendo nuestra frecuencia acumulada, continuaremos con MK, el cual se obtiene de los datos del lado izquierdo más los datos del lado derecho entre 2. En este caso, los datos del lado izquierdo están señalados de rojo y los datos del lado derecho están señalados de amarillo. En este caso, el primero quedaría 60 más 62 entre 2, dando el resultado de 61, y así sucesivamente siguiendo las flechas indicadas. Y por último sería 72 más 74 entre 2, dando el resultado de 73. Para poder completar la siguiente tabla se necesita multiplicar MK por F. En este caso el primero sería 61 por 5, dando el resultado de 305. En el segundo sería 64 por 18, dando el resultado de 1152. Y así sucesivamente con todos los datos proporcionados. Y por último se realizará la suma de los datos obtenidos de MK por F, los cuales son señalados con un cuadrado rojo. Esto da como resultado 6.745. Como siguiente punto continuaremos con la media aritmética, la cual tiene una fórmula que es la sumatoria de MK por F entre N. La sumatoria de MK por F es la antes mencionada, es decir, 6.745, entre N, que es los números de datos obtenidos, es decir, 100, que es señalado con un cuadrado naranja, dando así como resultado 67.5. Continuaremos con la moda. La fórmula aparece en pantalla. Para poder comprender mejor el tema, comenzaremos con la Li, la cual va a estar representada de color rojo. Para obtener esta se necesita concentrarse en la frecuencia, encontrando el valor más grande. En este caso es 42. Teniendo en cuenta eso, nos iríamos a los datos de dicha frecuencia. En este caso sería de 66 a 68. Tomando en cuenta eso, agarraremos el 66 y le restaremos 0.5, dando eso como resultado 65.5. Ya obteniendo este dato, continuaremos con la fórmula, es decir, D1. Para obtener este dato, señalaremos la frecuencia de mayor tamaño, es decir, 42. Después se le restará la que está antes, es decir, 18.
obteniendo así D1 sería 42 menos 18, dando un resultado de 24. Y comenzamos a sustituir la fórmula. Como siguiente dato a sustituir sería D2. De igual forma vamos a buscar la frecuencia de mayor tamaño y restaremos la cantidad que está abajo. En este caso sería 27. Quedando así D2 como 42 menos 27, dando un resultado de 15. Y sustituiremos la fórmula. Por último, continuaremos con la C, la cual está señalada de verde. Esta se encuentra en los datos. Como se mencionó anteriormente, los datos agrupados van de un rango y esta C se obtiene a través del rango estimado. Y se cuenta cuántos números hay en el primer rango. En este caso del 60 al 62, en el cual hay 3, el 60, 61 y 62. Completando la sustitución de la fórmula, esto da como resultado 67.34, la cual sería la moda. Por último, para completar las medidas de tendencia, encontraremos la mediana. La fórmula estará apareciendo en pantalla. Primero comenzaremos con la Li, que está de color rojo. En este caso, primero se toma la n, que equivale a 100, y eso se divide entre 2, teniendo así como resultado 50. Este dato aún no es la Li. Debemos tener en cuenta que nuestra frecuencia acumulada va de un cierto punto a otro. En este caso va de 1 a 5, de 6 a 23 y así sucesivamente. Teniendo así que nuestra frecuencia sería 65. Después de obtener este punto nos dirigimos a los datos y esto hace referencia al rango de 66 entre 68. Tomando el número 66 y como en el anterior le restaríamos 0.5, el cual da como resultado 65.5. Para continuar con la sustitución de nuestra fórmula, encontraremos n, el cual equivale a los datos que ya nos proporcionaron, en este caso 100, y se sustituirá en la fórmula, es decir, 100 entre 2. Como siguiente punto encontraremos la frecuencia acumulada anterior, la cual ya habíamos obtenido, que es 65. En este caso, como se refiere al anterior, nos iríamos al de arriba, es decir, 23. Sustituyendo así, nuestra frecuencia acumulada sería 23. Y como último punto, sustituiremos frecuencia. Y está ubicada en la frecuencia, pero contaremos la de mayor tamaño, es decir, 42. Por último, contaremos la C, la cual se habrá mencionado anteriormente, es decir, equivale a 3. Ya habiendo sustituido todos los valores, esto da como resultado 67.42. Y así es como se sacan estos resultados. Gracias por su atención.